Ok. Ya, entonces puedo arrancar. Bueno, entonces estamos pendientes por cualquier cosa. Bueno, gracias, Joandy. Bueno, estamos grabando esta clase. Bien complicado todo. El internet no nos ayuda en nada. Pero bueno, este ejemplo ya lo hemos trabajado miles de veces, que es el de encontrar la transformada de Laplace de la ecuación, perdón, de la función causalizada f de t igual a h de t seno de t sobre t. Bueno, esta es una función, como les digo, causal y acotada, por lo tanto es de orden exponencial, así que podemos calcular su transformada de Laplace. Pero fíjese, yo aquí para encontrar la transformada de Laplace, utilizo el hecho de pasar la t que tengo en el lado derecho de seno de t sobre t, lo paso a f de t y tengo la función, entonces trabajo con la función t f de t igual h de t seno de t. Y tomo transformadas de Laplace a ambos lados. La transformada de Laplace de t f de t es igual a menos f' de z, o sea, es igual a menos la derivada de la transformada de f de t, o sea, f' de z. Y yo por la fórmula, ya a la vista en las tablas, yo sé que la transformada de h de t seno de t es 1 sobre z cuadrado más 1. Bien, entonces tomando transformada de ambos lados y cambiando el signo menos para el otro lado, me queda que f' de z es igual a menos 1 sobre z cuadrado más 1. E integro, al integrar me queda que f de z es igual a menos arco tangente de z más una constante. Para hallar la constante, utilizo el hecho de que la parte f de z va a 0, f de z, o sea, la transformada de Laplace va a 0 si la parte real de z va a infinito. Utilizando ese hecho, encuentro entonces que la constante c es igual al arco tangente de infinito y el ángulo cuyo arco tangente es infinito es pi medio. Por lo tanto, f de z es igual a pi medio menos arco tangente de z. Y de esa manera, la transformada de Laplace de la función causalizada h de t seno de t sobre t es pi medio menos arco tangente de z. Entonces, fíjense, si yo hubiera utilizado, en lugar de este argumento que utilicé para encontrar la transformada de la función h de t seno de t sobre t, hubiese utilizado la definición, hubiera tenido que ir a calcular la integral de 0 a infinito de e a la menos tz seno de t sobre t de dz. Y esa es una integral bastante complicada. Bien. Ahora fíjense ustedes, f' generalizada de t es igual a f' clásica más delta de t, porque en t igual 0 tenemos que el seno de t sobre t vale 1. O sea, seno de t sobre t vale 1. Entonces, fíjense, si yo hago la derivada generalizada, vamos a ver la derivada generalizada, cómo va a ser seno de t sobre t en t igual 0. Fíjense, seno de t sobre t en t igual 0 vale 1. Ahí hay un salto. F' clásica más delta de t. Porque fíjense, cuando me acerco por la izquierda, eso da 0. Y cuando me acerco por la derecha, eso da 1. Entonces, en 0 hay un salto que vale delta de t. Entonces, la derivada generalizada de f' es igual a la clásica más delta de t. Bien, la derivada clásica es la derivada t por la derivada del seno, que es el coseno,
menos la derivada de t, que es 1 por el seno de t sobre t cuadrado. Entonces me queda h de t coseno de t menos seno de t sobre t cuadrado más delta de t. Y a eso le voy a aplicar la transformada. La transformada de f' generalizada de t, yo sé que eso es igual a menos f' de z. Pero y por el otro lado, tengo que h de t es t coseno de t menos seno de t sobre t cuadrado. La transformada de esa va a ser z pi sobre 2 de arco tangente de z. E imagínense usted tener que calcular todo eso. Fíjese todo el problema que significa si me hubiera metido por la definición. Si me hubiera metido por la definición. Entonces, borroso tratar de haber hecho el cómputo utilizando la definición de transformada de Laplace. Bien, ahora vamos a ver lo que es la transformada de Laplace inversa. Entonces, dado f de z, la transformada de Laplace de una f distribución que está en d' más dr, ¿cómo hallar f de t? ¿Cómo devolvernos? Este es el problema inverso. Ahora damos a f de z y vamos a calcular L a la menos 1 de f de z va a ser igual a f de t. Ahora conozco las transformadas de Laplace. ¿Cómo obtener mediante la antitransformada de Laplace a la función cuya transformada de Laplace es igual a f de z? Ese es el problema. Entonces, por supuesto, cada fórmula f de t transformable Laplace va a parar a su transformada de Laplace f de z, conocida en el mismo momento, una fórmula ahora inversa que dada f de z a través de la transformada inversa voy a parar a f de t mediante esa transformada inversa. Por ejemplo, del ejemplo anterior, nosotros sabemos que pi sobre 2 menos arco tangente de z por z era igual a h de t coseno de t menos z de t sobre t cuadrado. Consideraremos el caso que f de z es una función racional, es decir, es el cociente de p de z sobre q de z, donde son ambos polinomios que no tienen ceros en común. Entonces, veamos el primer ejemplo que está allí. El primer ejemplo es f de z igual a 1 sobre z más 1 por z cuadrado más 1. Entonces, en este caso, p de z es igual a 1 y q de z es igual a z más 1 sobre z cuadrado más 1. Aplicando fracciones parciales, recuerden, aplicamos fracciones parciales. Fíjense que el primer polinomio que tengo en el denominador es z más 1, que es de grado 1. Y el segundo polinomio que tengo en el denominador es de grado 2, que es z cuadrado más 1. Entonces, al aplicar fracciones parciales, siempre en el numerador va algo con un grado menor que lo que tengo en el denominador. Como lo que tengo en el denominador es de grado 1, que es z más 1, el numerador tengo que tener una constante. Entonces, por eso lo descompongo en fracciones parciales como a sobre z más 1. Para el segundo polinomio que tengo abajo, que es z cuadrado más 1, esto tiene grado 2. Por lo tanto, al hacer la fracción parcial, el numerador será de grado 1. Por eso tengo b de z más c, que es un polinomio de grado 1, sobre z cuadrado más 1, que es un polinomio de grado 2. Realizo esas operaciones y me queda eso que está allí. Agrupando términos, o le doy a z el valor menos 1, fíjate, si le doy a z el valor menos 1 al cuadrado, z menos 1 se me va a toda esta parte y me queda menos 1 al cuadrado es 1, me queda 2a igual a 1 y me queda a igual a 1 medio. ¿De acuerdo? Me queda a igual a 1 medio. Sabiendo que a vale 1 medio, entonces pongo todo eso que está allí. 1 es igual a 1 medio z cuadrado más 1
BZ más C, Z más 1. Ahora le doy a Z el valor 0, porque esa identidad es igual para vale para todos los valores de Z. Entonces, dando el valor Z igual a 0, encuentro que 1 es igual a 1 medio más C, y C vale 1 medio. Y C vale 1 medio. Entonces, luego doy el valor Z igual a 1 y encuentro el valor de B. Entonces, al encontrar el valor de A, B y C, reemplazo y veo que f de Z es igual a 1 medio sobre Z más 1, menos 1 medio de Z más 1 medio. Entonces, esto va a ser igual a 1 medio de 1 sobre Z más 1, menos 1 medio de Z sobre Z cuadrado más 1, más 1 medio de 1 sobre Z más 1. Y las antitransformadas de esta, fíjense, la antitransformada de 1 medio de 1 sobre Z más 1 es 1 medio de H a la T y a la menos T. Todas estas son por tablas. Menos 1 medio de Z sobre Z cuadrado menos 1. La antitransformada de ella es 1 medio de H de T coseno de T. Y la antitransformada de 1 medio 1 sobre Z cuadrado más 1 es 1 medio H de T seno de T. Eso implica entonces que f de t es igual a 1 medio de h de t y a la menos t menos coseno de t más seno de t. Esa es la antitransformada. Bien, otro ejercicio. Se pide hallar g de t igual a h de t e a la t convolución h de t seno de t. ¿De acuerdo? Se pide hallar quién es g de t. Entonces, fíjense, si aplicamos la transformada a L de G de T, la transformada de L de G de T es igual a G de Z, y como es una convolución, la transformada de una convolución es el producto de las transformadas. Entonces, el producto de la transformada de la transformada de H de T e a la menos T es 1 sobre Z más 1. Y la transformada de h de t seno de t es 1 sobre z cuadrado más 1. ¿De acuerdo? Según la tabla, entonces g de z es 1 sobre z más 1 sobre 1 sobre z cuadrado más 1. La antitransformada de ella va a ser igual a h de t y a la menos t, menos coseno de t más seno de t. A ver, ¿por qué? H de la antitransformada. Se pide hallar g de t. Ajá. A ver aquí. H de t a la menos t, la transformada de esta 1 sobre eso, según la tabla. Luego g de z es igual a 1. Espérate, aquí hay algo que no veo. A ver aquí. Aquí hay algo. G de z es 1 sobre z más 1. Ajá. Entonces, la transformada inversa de esta es a la menos t. O sea, la convolución, yo quiero hallar g de t. G de t es igual a la transformada de g de t, de la transformada de 1 sobre z más 1 por 1 sobre z cuadrado más 1. Entonces, esto es igual. Ajá. Entonces, a ver, ese coseno de t, ¿de dónde sale? Eso es lo que no veo. Ese coseno de t, ¿de dónde sale? Eso está malo.
G de Z es esto. Entonces, G de T es L a la menos 1. O sea, vamos a ver. La transformada de T es la transformada. Esto está malo. Esto está malo. Esto está malo. La transformada. Que hay algo malo. Se pidió ya GDT. HDT G a la convolución. Ajá. HDT se dejó. Z es esto. Sí, por A. A ver, por A. Vamos a ver A. A ver. Ya. Ya vi. 1 sobre Z más. Aquí utilizo A, fíjense. Aquí utilizo A. Recuerden que yo en A, fíjense, en A tengo 1 sobre Z más 1 sobre Z cuadrado más 1. Utilizo el resultado de A, 1 sobre Z más 1, Z cuadrado más 1. Recuerden que ese fue igual a este que está acá. Esto fue igual a lo que tengo acá. Entonces, cuando yo tengo acá 1 sobre Z más 1, 1 sobre Z cuadrado más 1, aquí hago fracciones parciales. Aquí caigo en el caso A. Entonces, 1 sobre Z más 1 sobre 1 sobre Z cuadrado más 1. Utilizo este resultado del caso A en fracciones parciales. Recuerden que esto es igual en el caso, esto es igual a f de z es esto. Entonces f de t es igual a la transformada de esta menos la transformada de esta más la transformada h de t seno de t. Entonces utilizando A obtengo este resultado que está aquí. Claro. Tengo que utilizar el ejercicio anterior. Bien. Veamos aquí la aplicación de la transformada de Laplace al cómputo del producto de convolución. La idea general es el siguiente esquema. F de t es igual a G de t, convolución K de t. Entonces, al aplicar la transformada de Laplace, la transformada de f de t es igual a f de z, la de G de t es G de z y la K de t es K de z. Y la transformada inversa de esa es igual a f de t. Ejemplo, se pide hallar una solución fundamental causal de la ecuación diferencial lineal con coeficientes constantes. Fíjense, L es igual a D segunda sobre X cuadrado más K cuadrado. Recuerden que ya nosotros en clases pasadas encontramos las soluciones para ese tipo de operadores lineales, ¿no? Entonces, fíjense, voy a encontrar E segunda generalizada de X más K cuadrado E de X igual a delta de X. La transformada de la derivada segunda de X va a ser igual a Z cuadrado. Z cuadrado por E de Z. Por E de Z, no más ahí. Z cuadrado por E de Z. Más K cuadrado por S de Z igual a 1, que es la transformada del delta de X. Sacando Z cuadrado más K cuadrado factor común de esta de Z igual a 1, me queda entonces que E de Z, que hay algunos errores. Eso es no Z2, sino Z cuadrado. Entonces, fíjense, aquí multiplicamos por K y dividimos sobre K y me queda Z cuadrado más K cuadrado. Y eso va a ser la transformada inversa 1 sobre K h de X seno de KX. Total que la solución fundamental para ese operador diferencial lineal con coeficiente constante de derivada segunda con respecto a X cuadrado, que la encontramos antes. Vemos aquí que la transformada de Laplace es un instrumento eficiente para encontrar soluciones fundamentales causales de ecuaciones diferenciales lineales con coeficientes constantes. La idea general es el esquema siguiente. Supongamos que tengamos un operador de orden n lineal, entonces le aplico L a E de X igual al delta Dirac
y eso va a ser a sub 0 e de x más a sub 1 e prima generalizada de x más punto suspensivo más an derivada generalizada, la derivada enésima generalizada de n de x igual a la delta de x. A ello le aplico transformada de Laplace a cada uno, la transformada de A0 e a la x, A0 ese es xi mayúscula de z más A1 z por xi de z por ser de la primera derivada, y el de la derivada enésima es a a la n, z a la n, xi de n, y la transformada de delta es 1. Por lo tanto, xi de z es igual a 1 sobre A0 más A1z, todo eso que está ahí. Y la antitransformada de eso va a ser otra vez e de x. Entonces, fíjense, cuando se pide resolver una ecuación diferencial de este tipo, fíjense, aquí tengo una ecuación diferencial de segundo orden, ordinaria, ¿no? Y aplico la transformada de Laplace a ambos lados, la transformada de menos la transformada de la derivada segunda, la transformada de u de x, que va a ser u de z, y la transformada de la función de Heaviside, de Laplace de la función de Heaviside, que es 1 sobre z, eso me queda menos z más 1 sobre z. Entonces despejo a u sobre z y me queda 1 sobre z, 1 menos z cuadrado. Y aquí hago fracciones parciales. 1 menos z cuadrado es z más 1, z menos 1 por z. Tengo tres fracciones parciales. Tengo a sobre z más b sobre z más 1 más c sobre z menos 1. Realizo esas fracciones parciales y me queda que a vale 1, que b vale 1/2 y que c vale menos 1/2. Y aplico todo eso y me queda 1 sobre z es una constante, h de x, me queda la h de x, la transformada de 1 sobre z es la función de Heaviside h de x, la de 1/2 z más 1 es e a la menos x, y la de z menos 1 es e a la x. Entonces, e a la menos x más a e a la x sobre 2 es coseno hiperbólico de x. Por lo tanto, se me queda h de x 1 menos coseno hiperbólico de x. Me está dando la solución. Pero lo anterior es basado en la suposición de que existe una solución Laplace transformable, y por eso es en principio necesario verificar que h de x 1 menos coseno hiperbólico de x realmente es solución de la ecuación diferencial. Esto lo dejamos al lector que verifique eso. Observe que esta solución particular de la ecuación diferencial ya la encontramos en la clase 7. La solución general de la ecuación diferencial será la solución general de la homogénea más la solución particular que tengo allí de la no homogénea. Ok. Ok. Veamos entonces que la transformada de Laplace puede servir para encontrar soluciones particulares Laplace transformables de una ecuación diferencial con coeficientes constantes. Bien, sea la ecuación diferencial menos u segunda de x más u de x igual a h de x e a la x cuadrado. Menos infinito, menor que x, menor que infinito. ¿Me sigues, Joandri? ¿Estás ahí o ya te acostaste? ¿Aló? Joandri, ¿ya te acostaste? No podemos aplicar la transformada de Laplace, ya que h de x e a la x cuadrado no es Laplace transformable. Lo que sí podemos utilizar es la solución fundamental E1 de x menos h de x seno hiperbólico de x del operador menos derivada segunda con respecto a x cuadrado más 1. Eso lo vimos en la clase 7. Y encontrar la solución particular menos h de x seno de hiperbólico de x convolución h de x e a la x cuadrado. La solución fundamental e a la 1x sí podemos encontrarla por la transformada de Laplace.
Entonces, fíjense, la solución fundamental es 1 de X y podemos encontrarla. Y entonces aplicamos allí menos E segunda generalizada de X más E de X igual a delta de X. Y eso es igual a la transformada de la menos segunda generalizada es menos z cuadrado más 1 x de z igual a 1. Y eso implica que x de z es igual a menos 1 sobre z cuadrado menos 1. Y por tabla eso me da menos h a la x seno hiperbólico de x. Una manera alternativa para hallar la transformada de Laplace inversa cuando tengo un cociente de dos polinomios es el método de los residuos. Es el método de los residuos. Si el grado de P es mayor que el grado de Q, residuos, recuerden que lo vimos en Mate 6, la última parte del curso de Mate 6, era cálculo de residuos. Si el grado del grado del polinomio P es mayor que el grado del polinomio Q, el primer paso es hacer la división P de Z sobre Q de Z. Entonces me queda al hacer la división me queda un polinomio R de Z más P de Z tilde sobre Q de Z tilde, donde R de Z es un polinomio y el grado de P tilde es menor que el grado de Q tilde. Supongamos entonces que F de Z es igual a P de Z sobre Q de Z, donde el grado de P es menor que el grado de Q. Donde el grado de P es menor que el grado de Q. Si el grado de P es mayor que el grado de Q, hago el cociente, hago esa operación del cociente. Pero si tengo ya el grado de P menor que el grado de Q, ya no tengo que hacer ninguna división. Los ceros, alfa 1 hasta alfa n de Q, o sea, las raíces de ese polinomio Q de Z, cada uno con multiplicidad correspondiente. La multiplicidad es el número de veces que se repite esa raíz. Son los polos de F de Z. Entonces, por ejemplo, tenemos que F de Z, la antitransformada, F de Z es la transformada de F de T, pero la antitransformada de F de Z me da F de T, va a ser H de T, la suma de los residuos de n igual a 1 hasta n grande, de los residuos de alfa sub n, de E a la TZ F de Z, donde alfa sub n son las raíces del polinomio Q de Z. Y residuos de alfa y de ETZ F de Z es el residuo de la función ET de Z F de Z igual a Z igual a alfa sub I. Entonces, fíjense, si tenemos el polinomio, si tenemos la función, perdón, F de Z igual a Z a la 4 más 2Z sobre Z cuadrado más 1, fíjense, el polinomio de arriba es de orden mayor que el de abajo. Entonces, hago la división. Hago división de polinomio. Eso lo aprendí, yo me acuerdo que eso lo aprendí uno en quinto año de bachillerato, Ruffini creo que era. O bueno, división de polinomio. Hago la división de polinomio y me queda que Z cuarta más 2Z sobre Z cuadrado más 1, sobre Z cuadrado más 1, eso es igual a Z cuadrado menos 1 más 2Z más 1 sobre Z cuadrado más 1. Eso lo escribo como Z cuadrado menos 1 más G de Z, donde G de Z es igual a 2Z más 1 sobre Z cuadrado más 1. Entonces, tengo que voy a aplicar la antitransformada de eso. Voy a aplicar la antitransformada de eso. Entonces, la antitransformada de eso va a ser, para Z cuadrado va a ser derivada segunda del delta de Dirac, para menos 1 es el delta de Dirac, y para el G de Z grande es el G de T. El G de T. Pero G de Z es 2Z más Z cuadrado más 1. Entonces, tiene polos, esa función tiene polos en más o menos I. Voy a hallar la antitransformada de eso. Entonces, voy a hallar el residuo de E a la TZ G de Z. Entonces, fíjense, tiene dos raíces distintas, Z cuadrado más 1, Z menos I, Z más I. Y encuentro residuo en I, y después lo encuentro en menos I.
Eso va a ser el límite cuando z tiende ahí de z menos i, 2z más 1 sobre z cuadrado más 1, e a la tz. Haciendo esa cuenta, me da eso que está allí, límite cuando z tiende ahí de z menos i, 2z más 1, z menos i, z más i, se van las z menos i, y me queda límite cuando z tiende ahí de 2z más 1 sobre z más i. Z tiende ahí, entonces sería 2i abajo, 2i más 1 arriba, e a la i t. De manera análoga, de manera similar, obtengo el residuo para la otra raíz, que es z igual a menos i. Y esa raíz me queda eso que está allí. Por lo tanto, G de t va a ser H de t, la suma de los residuos, que van a ser 2i más 1 sobre 2i y 2i menos 1 sobre 2i. E a la it, e a la menos it. Ahí tengo, digamos, a G de t. Por la fórmula de Euler, eso lo puedo escribir de esa forma que tengo ahí, ¿no? E a la it menos e a la menos it más 1 sobre 2i, e a la it menos e a la menos it. Bien, por la fórmula de Euler, dividiendo entre 2 y multiplicando por 2, en uno me da 2h de t coseno de t, y en otro me da más h de t seno de t. Seno de t. Y ahora f de t va a ser igual a la delta de Dirac segunda menos delta de t más h de t, 2 coseno de t más seno de t. En este caso, el método de los residuos no es la manera más rápida para hallar G de t. Más corto hubiera sido haber hecho eso, 2z sobre z cuadrado más 1 sobre z cuadrado. Esto hubiera sido 2h de t coseno de t más h de t seno de t. Una manera más rápida de haberlo hallado. Bien. Otro ejemplo que tenemos acá es sea k de z igual a e a la 3z, z4 más 2z sobre z cuadrado más 1. Ahora, k de z no es una función racional por la presencia del factor e a la 3z. Pero este factor lo podemos acomodar con la regla operacional 4. Así tenemos que kz lo puedo escribir como e a la 3z por f de z, donde f de z es z a la 4 más 2 sobre z cuadrado más 1. Y con ese f de z es el que teníamos del caso del ejemplo A, que ya lo hallamos. ¿Cuál es la antitransformada? ¿Cuál es la antitransformada? Entonces, la antitransformada para el f de z es delta segunda de t menos delta de t más h de t, 2 coseno de t más seno de t. Entonces, fíjense, tengo entonces f de z, e a la 3z, ¿no? Entonces, fíjense, aquí estoy utilizando entonces con 4, eso van a ser las trasladadas, f de t más 3 igual a delta segunda de t más 3 menos delta de t más 3, la trasladada, más h de t más 3, 2 coseno de t más 3 más seno de t más 3. De t más 3. O sea, recuerden ustedes la trasladada con la exponencial, ¿no? 4. De manera tal que k de t, que va a ser igual, la antitransformada, que es k de t, va a ser igual a la derivada segunda del delta de Dirac trasladada en 3 unidades a la izquierda, delta de Dirac trasladada 3 unidades a la izquierda, h de 3 más 3, 2 coseno de t más 3, más seno de t más 3. Bien.
En el otro caso, fíjense, en este caso, 5 f de z no es una función racional, porque el coseno de z, coseno hiperbólico de z, es a la z más e a la menos z sobre 2. Entonces, fíjense, en este caso, yo separo en dos partes 2z cuadrado sobre 4 más z cuadrado por el coseno hiperbólico de z, que es e a la z más e a la menos z sobre 2. A ver, aquí hay un 2 que no puse. Coseno hiperbólico de z es e a la z más e a la menos z sobre 2. Me faltó un 2 abajo, que debería cancelarse con el 2 de arriba. Ajá. Pero z cuadrado más 4. Ah, no, sí se cancela. Sí, ya vi, z cuadrado más 4. Sí, el 2z cuadrado no va porque se cancela con el del z más e a la menos z sobre 2. Ese 2 de z cuadrado está de más. Y entonces aquí tengo z, me queda z cuadrado sobre 4 más z cuadrado. Entonces z cuadrado sobre 4 más z cuadrado, le voy a decir 1 menos 4 sobre z cuadrado más 4. Por e a la z más e a la menos z. Entonces hago todo ese producto y me queda esa expresión que está allí. Esa expresión que está allí. Tengo el e a la z y el a la menos z. La antitransformada de ellos es delta a la menos 1 de t y delta a la 1 de t. Y la antitransformada de las otras va a ser el trasladado a la izquierda en 1 y el trasladado a la derecha en 1. O sea, va a ser 2 h de t más 1 seno de 2t más 1 menos 2h de t menos 1 seno de 2t menos 1. Usando la traslación, pues la 4. Bien. Bien. Ajá. Bien. Ahora vamos a ver aplicaciones de la transformada en Laplace para resolver ecuaciones diferenciales ordinarias con lineales con coeficientes constantes y también para resolver ecuaciones de convolución. Por ejemplo, fíjense este primer ejemplo. Yo quiero resolver la ecuación de convolución h de x cuadrado convolución u de x igual a h de x seno 2x. Entonces, fíjense, aquí ambos lados, convolución a ambos lados. Entonces, el producto de la convolución de h de x cuadrado convolución u de x, que es igual a h de x seno de x, al aplicar transformada de Laplace, eso va a ser el producto de la transformada de Laplace de h de x cuadrado, que llamo f de z, y la transformada de Laplace del u de x, que llamo u de z, va a ser igual a la transformada de Laplace de h de x seno de 2x, que llamo g de z. La transformada de h de x cuadrado, que va para f de z, esa está en la tabla. La transformada de u de x, que es u de z, esa es la que voy a buscar. Y la transformada de h de x seno de 2x, que llamo g de z, esa es por tabla. Entonces, así tenemos que como f de x igual a h de x cuadrado, la derivada generalizada de ella coincide, no hay derivada generalizada, es 2h x, la derivada segunda también sigue siendo continua, la derivada segunda generalizada es 2h x, pero la derivada tercera sí hay un salto, y el salto está en 0,
1 a la derecha y 0 a la izquierda. Ahí hay un salto. Entonces la derivada tercera generalizada va a ser 2 delta de x. Aplicamos la transformada a la derivada tercera generalizada, ese es z cubo f de z, y la transformada de 2 delta de x es igual a 2. Por lo tanto, f de z es igual a 2 sobre z cubo. De la tabla tenemos que g de z, que es la transformada de h de x seno de 2x, es 2 sobre z cuadrado más 4. Luego, al despejar u de z, nos queda que eso va a ser igual a z cubo sobre z cuadrado más 4. Como el polinomio de arriba del z cubo es mayor que el polinomio de abajo, hacemos la división y estamos en el caso de puedo aplicar residuos si quiere o puedo aplicar la tabla directamente. Entonces, la transformada de u de z, la antitransformada de u de z es u de x, la antitransformada de z es igual a delta prima de x y menos 4z sobre z cuadrado más 4, la antitransformada de eso es menos 4h de x, coseno, perdón, de 2x. Como solución particular causal y Laplace transformable de 1, de manera que conseguimos quién es u de x y de esa manera resolvemos la ecuación de convolución. Bueno, aquí tenemos otra ecuación de convolución, h de x cuadrado, convolución u de x igual a g de x, con g una distribución. Como no sabemos si g es Laplace transformable, no podemos aplicar la transformada de Laplace a 3. Pero ¿qué es lo que hago? Pero podemos usar la transformada de Laplace para hallar una solución fundamental causal. Entonces, aquí hallo la solución fundamental causal, h de x cuadrado convolución u de x, igual a delta de x, aplico transformada en Laplace a ambos lados. Entonces, eso me queda que la transformada de h de x cuadrado es 1 medio z cubo. Y entonces me va a quedar, perdón, la transformada de Laplace de h de x cuadrado es 2 sobre z cubo por la transformada de Laplace de e a la x, que es xi de z, y la transformada de delta de x, que es igual a 1. Por lo tanto, xi de z es igual a 1 medio z al cubo, y la transformada de ella va a ser igual, la antitransformada de ella e a la x, y es igual a 1 medio de la derivada tercera del delta de Dirac. De manera que u de x va a ser igual a e a la x convolución g de x. Y eso va a ser igual a 1 medio la derivada tercera de x convolución g de x, que eso va a ser igual, recuerden, la derivada tercera de la delta de Dirac, porque es convolución, se lo paso al g. Y recuerden que ahora el delta de Dirac, convolución derivada tercera, el delta de Dirac es una identidad para el producto de convolución, por eso me queda 1 medio de g tercera generalizada de x. Es solución causal de 3. Aplicando este resultado, con g de x igual a h de x seno de 2x, como en el ejercicio anterior, obtenemos ese resultado. Que u de x igual a 1 medio h de x seno de 2x tercera generalizado es igual a menos 4h de x coseno de 2x más delta de x, como en 4. Es el mismo cómputo como en la página 7.5 de la clase 7. Bien. Entonces, fíjense, vamos a dejarlo ahí. Nos quedaría resolver ecuaciones diferenciales, resolver ecuaciones diferenciales, y de esa manera culminaríamos.
Bueno, yo mañana, vamos a retomar esta clase mañana. Voy a tratar de retomar esta clase mañana. Voy a tratar de hacer una clase de repaso el miércoles y el jueves o el viernes. Y estamos pendientes para el examen el lunes. Bueno, buenas noches, pues, y que duerman bien. Yo, Andri, no está por ahí. Aló.